Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues vamos con otro vídeo más del Fire to Steve o Android TV o donde tú quieras que tengas Android TV o Google TV y quieras instalar una aplicación que no está en sus tiendas. Para ello, como venía viendo en el canal, vamos a usar la aplicación Downloader que tenemos aquí. Esta aplicación nos permite acceder a base de unos códigos que son unos acortadores de URLs de la dirección de esta tocha que se pone arriba, ¿veis? Como te pone aquí, a direcciones con el APK directamente o una web que tiene el APK para descargar. Y nos facilita mucho la vida, así una breve explicación. Tengo vídeos de cómo se instala. Si lo suelo dejar en comentarios fijados, si no lo he dejado o te hace falta o cualquier otra cosa, coméntamelo que suelo leer los comentarios y en la medida posible contesto, que hay quien luego me lo exige, digo, ¿vale? Y nada, pues vamos al lío, a ver qué vamos a instalar. Por último, recuerda echarle un ojo a los enlaces de la descripción para conseguir Netflix y otras suscripciones de forma más barata y así ayudas al canal si quieres quitarte de historias, de líos y de jaleos. Bueno, pues hoy vamos a instalar este famoso navegador Brave que suele preservar tu privacidad, además de funciones especiales, que es como no reproducir anuncios, temas de segundo plano y cosas así, creo, que está bastante bien. Pues si lo quieres tener en tu Fire TV o en tu Bit, básicamente en tu televisor. Como veis, pues nada, aquí se ha instalado, ya lo tendríamos por aquí. Eliges tu navegador favorito. Si eliges Google, pues creo que estás igualmente fastidiado del DuckDuckGo, porque Google también bloquea anuncios. Bueno, aunque puedes elegir Google, que es lo habitual, ¿vale? Y ahora sí ya se ve en interfaz completa y mucho más bonito. Y esas cosas, ahí te ha dicho muchas de sus bondades y esas cosillas varias. Nos vamos a ir como siempre a ver el código de Downloader y este tiene una particularidad a la hora de instalarlo que no nos lleva al APK directo, que es lo que más mola cuando instalamos algo de Downloader. Como veis yo aquí ya lo he instalado, me salía ahí. Ok, te voy a enseñar el código, que es este. Y cuando tú accedes, voy a darle aquí al navegador, te va a llevar a la web bueno, te lo enseño porque ya al haber ido hacia atrás la ha perdido a la web, se ha puesto otra vez. Aquí tenemos el código, nos va a llevar a APK Mirror, que es una de estas típicas webs que tienen muchos APKs, como su propio nombre dice, espejo, copia. Y aquí, en este caso, ¿vale? No nos lleva al archivo concreto para que se descargue y se instale. Te tienes que ir por aquí abajo, ignorar buena información, ignorar estos, que lo haré, y darle al botón gordo naranja, ¿vale? Parece bastante obvio, pero algunas veces cuesta encontrar estos sitios el botón de descarga. Aquí ya te empezará la descarga. Y nada, con esto estaría. Si te ha molado este vídeo, dale un like, suscríbete, así apoyas mi trabajo y comenta con lo que te suceda, que lo leo y contesto en la medida de lo posible, ¿vale? Y nada, pues ahí está instalando y ya estaría, amigos. Así que voy a cancelar, borro y nada, pues hasta luego. Dale, suscríbete, dale un like, comenta y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Comparte. Hasta luego.